Bueno, buenos días. Entonces vamos a proseguir en donde nos encontramos. Vamos a Apocalipsis, capítulo, bueno, capítulo 10. Vamos a empezar el capítulo 10. Estábamos pues terminando el capítulo 9. Recordemos que pues hablábamos respecto a las trompetas quinta y sexta, ¿no? La trompeta quinta pues se refería a esa serie de langostas que hablábamos que eran seres demoníacos, ¿cierto? Que a los cuales se les abre la llave del pozo del abismo para que atormenten a aquellos que no tienen pues el sello de Dios, ¿sí? No los matan, pero los atormentan por 5 meses. Y la sexta trompeta, pues decíamos, sube en intensidad en cuanto al juicio, en cuanto al daño que causan. Entonces, la sexta trompeta, vamos a recordarlo, habíamos dividido ese juicio, o sea, para poderlo tomar en 3 partes. Primero, hablamos de los ángeles destructores. Esos 4 ángeles que estaban atados, nosotros inferíamos si son ángeles de Dios o son ángeles caídos. Bueno, el hecho de que estén atados, ¿sí? Pues nos podría llevar a la conclusión de que son ángeles caídos, ¿cierto? Porque están atados. Y normalmente en la Biblia no se habla de que los ángeles de Dios estén atados, ¿sí? Diferentes a los ángeles del capítulo 7 que estaban deteniendo los 4 vientos, que es diferente, ¿sí? También hablábamos del ejército destructor, o sea, todo esto hace parte de la misma trompeta y dice que son 200 millones de jinetes, ¿sí? Algunos decían que correspondería pues al ejército de la China, algunos dicen que pues ya tiene esa cantidad de soldados, ¿sí? Bueno, pues no estamos, no sé, no estoy seguro de ello, pero lo que sí puedo afirmar es que no necesariamente se refiera a seres humanos, porque la descripción de ese ejército no corresponde a seres humanos, más bien corresponde a demonios, y son muy similares a los que vimos en la quinta trompeta. Entonces, de manera que no serían seres humanos, ¿sí? Serían más bien seres, y estos, a diferencia de los de la quinta trompeta, estos sí matan, ¿sí? Estos sí vienen con mayor destrucción, mayor intensidad. Y dice, y habíamos visto la descripción, ¿no? La descripción de cada cosa, bueno, cómo eran, ¿cierto? Porque corazas de fuego, de zafiro y de azufre, las cabezas de los caballos, habíamos hablado de ello, ¿sí? De su boca salían fuego, humo y azufre. Bueno, de todos estos detalles nosotros hablábamos, ¿no? Y bueno, ya la tercera parte, la reacción de los seres humanos, pues de lo que más me ha llamado la atención de estos juicios, es cómo los seres humanos reaccionan frente a esta destrucción. Dice en el versículo 20 y 21, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y de las obras de sus manos, perdón, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, los hombres, contrario a tener una actitud de arrepentimiento y a disponerse a cambiar, dice que no dejaron de hacer lo que hacían, ¿sí? De las obras de sus manos, es decir, creo que se refiere a sus acciones, su conducta, ni dejaron de adorar a los demonios, o sea, viendo que quizá estos mismos demonios son los que los atormentan, en vez de adorar a Dios que tiene potestad sobre estas plagas, ¿sí? Ni aún así se arrepienten, o sea, persisten en su idolatría, las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, o sea, persistieron,
¿sí? Y esta quizás es una de las razones por las cuales el juicio sigue. Alguien diría, pero ¿por qué el Señor envía juicio tras juicio? Bueno, ah, de manera similar a lo que ocurrió con el faraón, que juicio tras juicio y faraón no se arrepentía, pues algo similar vemos aquí, juicio tras juicio y las personas se niegan a arrepentirse, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta situación? ¿Por qué los seres humanos persisten en pecar? Bueno, consideremos la naturaleza caída de los seres humanos, ¿cierto? Según nos muestra la Escritura, dentro de los seres humanos estamos nosotros, por su gracia conocemos de Dios, por su gracia estamos aquí. En Génesis capítulo 6 del 5 al 7 dice que vio el Señor la maldad sobre la tierra, la maldad de los hombres era mucha y que el designio de sus corazones era de continuo el mal. Entonces, ¿qué determinó el Señor? De raer de la faz de la tierra a los seres humanos, a excepción de Noé y los suyos. Entonces, dice que todo designio de sus pensamientos era continuamente el mal, ¿no? Y por eso Dios envía juicio, ¿sí? Ahora, el Señor también habla de que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y estas personas persisten, ¿no? Solamente el Señor puede desatar las cadenas del pecado. También habíamos visto en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 23, vimos que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿cierto? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, ¿cierto? A través de la creación, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su verdad, se hacen claramente visibles a través de lo creado, de modo que no tienen excusa, ¿cierto? Pero a pesar de eso, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces por eso dice que el Señor los entregó a la dureza, a la inmundicia de sus corazones, ¿cierto? Y se dieron a todo tipo de cosas que no convienen. Y entonces en Romanos vemos esa descripción. O sea, las personas aún teniendo cierto conocimiento de Dios, aún así le rechazan. Es lo que vemos en Romanos, ¿cierto? Viendo la creación, viendo las misericordias de Él, ¿cierto? Viendo aún la excelencia de su palabra, pero las personas rehúsan eh, seguir al Señor, rehúsan arrepentirse y por eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Y yo creo que esto nos debe llevar pues a examinarnos a nosotros, de dónde nos ha sacado el Señor y que nos guarde de esa dureza, ¿no? Que nos guarde de esa dureza. Dice en Romanos capítulo 2, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira, ¿cierto? Ira, la ira de Dios. Entonces, eh, que seamos conscientes, ¿no? Viendo ese Dios soberano, poderoso que estamos viendo aquí en la Escritura, que Él tiene control sobre todas estas plagas, sobre todas las circunstancias, debería esto llevarnos a arrepentimiento y no tomar la actitud que toman los habitantes de la tierra o que van a tomar para aquel entonces. Entonces, terminamos con ello la sexta trompeta, ¿sí? Y vamos a volver a nuestro mapa en general de Apocalipsis, ya lo que hemos visto, ¿sí? La división general del libro de Apocalipsis. Recordemos, se observan tres divisiones principales. Primero, las cosas que se vieron. Bueno, recordemos que esta división la tomamos de los dispensacionalistas, aunque no comparto toda la, digamos, la escatología y la percepción de los dispensacionalistas, pues no por eso vamos a ignorar eh, cosas de ellos, ¿no? Creo que hay cosas muy interesantes, ¿no? Y pues como ya habíamos dicho, en Apocalipsis ninguno tiene la última palabra, tenemos posturas teológicas, ¿cierto? Algunas ya desviadas, pero otras aproximadas, ¿cierto? No tenemos todas las fichas, recordemos del rompecabezas. Entonces pueden haber algunas pequeñas diferencias en cuanto a la interpretación de estos hechos, pero deberían ser pequeñas, ¿cierto? No pueden ser cosas que contradigan sobremanera la escritura. Recordemos que hay doctrina, digamos, fundamental, no que lo demás no sea importante, sino hay doctrina en la cual, cuando digo fundamentales, doctrinas en las que todos tenemos que estar de acuerdo, ¿sí? Doctrinas como la Trinidad,
la deidad del Señor Jesús, su segunda venida, ¿sí? En ello tenemos que estar de acuerdo, ¿sí? Pero en asuntos de escatología, pues se da lugar a algunas diferencias, ¿sí? Sin embargo, creo que para también, mmm, por cuestiones de nuestro estudio o nuestro repaso, por eso nosotros hacemos esta división, ¿sí? Primero las cosas que fueron, es decir, la visión del Señor Jesús. Segundo, las cosas del presente, es decir, las iglesias que vimos en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Y tercero, las cosas que serán después de estas, es decir, luego de describir a las iglesias, lo que comenzó en el capítulo 4, perdóname, yo me equivoqué ahorita, no es capítulo, lo de las iglesias capítulo 2 y capítulo 3. Y las cosas que serán después de estas, entonces es capítulo 4 en adelante, ¿sí? Capítulo 4 en adelante. Bien, entonces, ahora la división detallada del libro Apocalipsis. Entonces, lo que ya hemos visto, capítulos 1 al 3, visión de Cristo y su mensaje a las iglesias, ¿sí? Capítulos 4 al 7, el libro con los 7 sellos, ya vimos también esa sección. Y estamos aquí en la tercera sección, digamos, de esta división detallada. La otra era general, esta es detallada, ¿sí? En la división general estaríamos en la tercera parte, pero dése cuenta que todavía falta mucho para concluir este recorrido por Apocalipsis. Entonces estamos en la tercera parte, según esta división, que también me parece bien, creo que nos sirve para tomar el libro de Apocalipsis pues con orden. Las 7 trompetas del juicio, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 13, entonces es un interludio, perdón, capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 13, no, perdón, versículo 14. Ahí dice 13, pero bueno. 14, porque el 14 termina el segundo, hay paso, aquí viene el tercer, aquí el tercer, ahí viene pronto. Entonces, bueno, un versículo más, un versículo menos. Podemos notar ese paréntesis, ¿sí? ¿Qué veremos después de ello? Bueno, capítulo 12 al 14, bueno, ya se tocaron las trompetas en esta sección. Entonces vemos la visión de la mujer y el dragón y también vemos las bestias, la visión de esas bestias, ¿sí? Que algunos identifican como el anticristo y el falso profeta. Capítulos 15 al capítulo 16 sería la siguiente división, las 7 copas de ira, o sea, la última serie de juicios, ¿sí? Capítulo 17 al 19, el juicio contra Babilonia, ¿sí? Que representa la confusión, la religión, el engaño. Y capítulos 20 al 22, entonces juicio sobre el dragón, el milenio, ¿sí? Y luego el juicio del gran trono blanco y luego los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta es la división general. ¿Dónde nos encontramos entonces? Nos encontramos aquí, ¿sí? Entonces vamos a proseguir y vamos a tomar entonces este interludio, ¿sí? Porque hay un interludio entre la sexta y séptima trompeta. Bueno, recordemos que también hubo un interludio o un paréntesis entre entre el sexto sello y el séptimo sello, ¿sí? Y en aquel entonces vimos que ese paréntesis consistió en 2 visiones, una en la tierra, otra en el cielo, ¿cierto? Una en la tierra se refería a, eh, a los 144.000 sellados aquí en la tierra, que como dicen los dispensacionalistas, pueden referirse a ese grupo de israelitas conversos, por así decirlo, mesiánicos, es decir, verdaderos israelitas creyentes, ¿cierto? Que dicen los dispensacionalistas que serán como misioneros a lo largo y ancho de la tierra, ¿cierto? Pasarán por un tiempo de dificultad, de aflicción, de rechazo, sí, pero a diferencia de los mártires gentiles de las demás naciones, ellos van a ser, parece que, preservados y guardados de toda esa tribulación. De hecho, los vemos en el capítulo 14, ¿sí?
Mientras que los mártires gentiles, ¿cierto? Ellos van a morir no por causa de los juicios, recordemos, sino por causa de la persecución, ¿sí? Por causa de la persecución que va a haber. ¿Sí? Los vimos en el capítulo 6, los mártires, se mencionan también en el capítulo 7, ahí cuando hablamos de la multitud de vestiduras blancas, es decir, los que están saliendo de la gran tribulación. Entonces se refiere a esa multitud de gentiles verdaderamente creyentes, ¿sí? Multitud de gentiles creyentes, multitud de gentiles creyentes. Perdón, cuélguele y devuélvale la llamada. Entonces, perdón, estamos aquí en comunicaciones, por eso interrupción. Estamos hablando entonces de básicamente este interludio. Estamos hablando de esa multitud en el cielo, ¿cierto? Estamos hablando de la multitud en el cielo, ¿sí? Perdón, cuélguenle y devuélvanle la llamada. Y estamos entonces aquí ya ubicándonos en la parte del interludio, pero de las trompetas, ¿sí? La parte del interludio de las trompetas. Entonces, también hay dos visiones, ¿sí ve? ¿Qué tenemos en común con el paréntesis entre el sello 6 y el sello 7? Pues que hay dos visiones, una en el cielo, otra en la tierra, ¿sí? Aquí también vemos de manera similar un paréntesis con, por así decirlo, dos visiones o dos escenas, ¿sí? Dos visiones o dos escenas, ¿no? Entonces ahí vemos cuáles son esas dos escenas. Primero, el ángel con el librito, todo el capítulo 10. El ángel con el librito, todo el capítulo 10, ¿cierto? El ángel con el librito, todo el capítulo 10, gracias. Y en segundo lugar, los dos testigos, ¿no? Y parece que también es una visión en el cielo. Recordemos que Juan es llevado en el Espíritu, ¿cierto? Entonces, esa visión puede referirse al cielo, ¿sí? Y la otra, entonces los dos testigos, se puede referir a lo que acontecerá o lo que estará aconteciendo en la tierra. Capítulo 11, del versículo 1 al versículo 14, ¿sí? Bien, entonces, este interludio, ¿por qué? Preguntábamos ahorita, bueno, quizá puede constituirse como un tiempo para proclamar y profetizar el mensaje de Dios a los pueblos, a las tribus, a las lenguas, a las naciones. Es decir, todavía hay predicación de evangelio, ¿sí? Porque se le dice a Juan, como vamos a ver, que profetice. Y también se van a enviar a los dos testigos que van a enviar testimonio. O sea que aún en medio de los juicios, el Señor va a seguir llamando, ¿no? Va a seguir esperando que las personas se arrepientan, ¿sí? O sea, va a seguir proclamándose el mensaje del evangelio. O sea, las puertas todavía están abiertas por lo que estamos viendo. O sea, yo creo que el Señor, el hecho de que los mande a profetizar tanto a Juan como a los dos testigos, ¿cierto? Habla de esa misericordia que todavía está dispensándose, que se está ofreciendo a la humanidad, ¿no? ¿Cómo terminó el capítulo 9? Dice que ni aún así se arrepintieron. Entonces hay como un interludio, es decir, el Señor no envía destrucción sobre destrucción sin freno, no, el Señor hace un paréntesis acá y se proclama la verdad. Entonces, ¿qué principio podemos extraer de acá? Que todavía hay misericordia, ¿sí? A pesar de que estemos en medio de todos estos juicios, el Señor envía misericordia. Y por eso estas dos visiones, ¿bien? Entonces, a pesar de los juicios, no se dejará de anunciar el mensaje de Dios y por consiguiente, si no se deja de anunciar el mensaje de Dios, entonces puede que haya misericordia para las personas que aún no se han arrepentido, porque parece, según lo que vimos en el capítulo 9,
que hay oportunidad de que se arrepientan, solo que no lo hacen, pero dice que ni aún así se arrepintieron. O sea, como si todas estas señales y estos juicios también tuviesen por objeto que las personas no solo viesen la justicia de Dios, sino que se arrepintiesen. Y ni aún así, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es el ángel con el librito, que es el capítulo 10, ¿sí? Vamos a leer todo el capítulo 10 para entrar en contexto. Dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, vamos a dividir este primer paréntesis, o sea, la primera visión, que es el ángel con el librito, lo vamos a dividir. Bueno, no tengo aquí escrito cómo lo vamos a dividir, pero sí lo vamos a subdividir y vamos a ver pues resaltadas estas dos partes, ¿sí? Estas dos partes las vemos aquí como resaltadas, ¿sí? ¿Cuáles son estas dos? Estas 3 partes, son 3 partes. Primero, la descripción del ángel. La descripción del ángel. Eso lo podemos ver del versículo 1 al versículo 4, ¿sí? La descripción del ángel, y pues ahí incluimos la orden de no escribir lo que los truenos están hablando, ¿sí? Eso sería la primera parte de esta visión. La segunda parte es el juramento del ángel, ¿sí? Versículo 5 al versículo 7. Y la tercera parte sería Juan comiéndose el librito, versículo 8 al versículo 11, ¿sí? O sea, esos son como las 3 divisiones grandes de esta visión. Esta visión que de todas maneras es recordemos, una subdivisión. ¿Bien? Entonces, ¿quién es este ángel? ¿Quién es este ángel? Como pues primera pregunta. La descripción, algunos suponen que es el Señor Jesús y tiene pues sí, algunas cosas en común. Por ejemplo, si vemos ahí, dice con el arco iris sobre su cabeza. Bueno, en el capítulo 4 hablábamos en cuanto a la descripción del que está sentado en el trono, dice alrededor del trono un arco iris, ¿sí? Refiriéndose a Dios el Padre, por lo que podemos ver. También habla de su rostro era como el sol, también habla del Señor, ¿cierto? Al principio recordemos la visión de Apocalipsis capítulo 1, su rostro resplandeciendo, ¿cierto? Juan no lo puede pues ver, o sea, no puede sostenerle la mirada, él cae como muerto, ¿no? Ante su gloria. Dice: y sus pies como columnas de fuego.
Bueno, es una descripción bueno, dice que los pies del Señor, habla de como de bronce bruñido, si es así, Apocalipsis capítulo 1, versículo, versículo 15, sus pies parecían como bronce al rojo vivo, es lo que significa. Y aquí habla de que sus pies semejantes eh, a, dice, a columnas de fuego. Entonces, sí, hay alguna similitud, pero a pesar de ello, como creo que la mayoría de los pues, eruditos afirman, se refiere es a un ángel poderoso, sencillamente a un ángel poderoso. ¿Por qué? Porque normalmente Juan, cuando se refiere al Señor Jesús, pues él da la descripción suficiente para no dejarnos duda, ¿sí? Y cuando se refiere a ángeles, ¿cierto? Pues precisamente se refiere a ellos como ángeles. Es verdad que en el Antiguo Testamento al Señor Jesús preencarnado, ¿sí? Se le describe muchas veces como el ángel de Jehová, pero no así en el caso de Juan, no así en el caso de Juan, porque Juan ya tiene una revelación pues completísima del Señor Jesús. O sea, completísima me refiero que recordemos ese principio de revelación progresiva, es decir, que a través, ¿cierto?, del tiempo y de la compilación de la escritura de la Biblia, se fueron conociendo, digamos, más cosas, o sea, el misterio se fue aclarando, ¿sí? Y entonces no es la misma concepción que tiene Juan del Señor Jesucristo a la que tuvo Gedeón cuando lo describió como el ángel de Jehová, ¿sí? Entonces, pero sí era consciente que había visto a Dios, ¿sí ve? Pero no tenía, creo yo, según estamos viendo, esa revelación como la tenía Juan, ¿sí? Entonces Juan, cuando es el Señor Jesús, se refiere al Señor Jesús. Cuando se refiere a los ángeles, ángeles, así sean poderosos, porque en la Escritura, en Apocalipsis, varias veces se refiere a ángeles como a ángeles poderosos. Entonces, podemos ver que esta descripción entonces se refiere a un ángel poderoso, poderoso, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se le describe de manera similar al Señor Jesús? Bueno, porque al igual, ¿cierto?, que el Señor Jesús, ¿cierto? Eh, este ángel refleja, no es, ¿cierto? O sea, la imagen de Dios es el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero los ángeles reflejan un destello de esa gloria. Entonces, como son los santos ángeles de Dios, pues reflejan de una u otra forma la gloria de Dios, como orábamos ahorita, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿sí? Y si los cielos que son inertes, ¿cierto? O sea, digamos, no es una persona, ¿sí? Pues cuanto más los ángeles, que son seres espirituales, ¿cierto?, inteligentes y poderosos, pues con mayor razón, reflejan la gloria de Dios. De hecho, la descripción de este ángel es imponente y parece que pues no podemos medir los ángeles, no podemos decir mide tanto, ¿cierto? Los judíos se referían a un ángel que medía 500 millas, ¿cierto? O sea, 500 millas es algo desproporcional para nosotros, ¿cierto? Un ángel de 500 millas, no sé cuántos kilómetros equivale eso, como 700, no sé, 700 y algo de kilómetros. Eso es una distancia increíble, es decir, un ser, ¿cierto?, desproporcionalmente grande a nuestra vista, que es lo que, como lo están describiendo aquí. Entonces refleja la gloria del Señor, ¿sí? Refleja la gloria del Señor. Ahora, en Daniel vemos una descripción similar de, parece ser un ángel. Vamos a Daniel capítulo 10 del 5 al 6. De hecho, creo que tenemos que tener ahí un separador en Daniel, ahí en el libro, porque vamos a citar un pasaje en particular. Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10, versículo 5 al 6, dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz,
su cuerpo era como berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces vemos ahí una descripción similar, ¿cierto? Parece eh, que es un ángel, ¿cierto? Muy similar la descripción al Señor Jesucristo. Recordemos, los ángeles reflejan, ¿cierto? En cierta medida la gloria del Señor. ¿Por qué digo en cierta medida? Pues porque es que no pueden reflejar la misma gloria del Señor Jesús, ¿cierto? Porque el Señor Jesús es Dios, 3 veces santo, pero así los ángeles reflejan parte de esa gloria. Entonces, bueno, vemos que hay una descripción similar. No es la primera vez que se habla de un ser así. Ya en Daniel se había descrito un ser así. Y este ser entonces, dése cuenta que es poderoso, ¿cierto? Y además de eso, dice que su voz, dice, como ruge un león cuando hubo clamado, ¿sí? Allí en el versículo 3 lo encontramos, ¿no? Bien, entonces eso en cuanto al ángel, ¿cierto? Un gran ángel, un ángel poderoso. No es el primer ángel poderoso que se cita, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5 también habíamos visto un ángel poderoso, ¿sí? Que dice, capítulo 5 versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿sí? Un ángel fuerte. Y este ángel, pues por su descripción, es imponente, ¿no? Ahora, dice que lleva un librito abierto, un librito abierto. Esto está en contraste con el rollo sellado que el Señor pues procede a, a desatar, ¿sí? Que ya vimos los juicios de los 7 sellos. ¿Qué significa que el libro esté abierto? Bueno, el libro que esté abierto, pues yo creo que hace referencia a una revelación ya dada a conocer, ¿sí? No sé si estoy redundando. Se está hablando de algo que se puede dar a conocer, algo que está por darse a conocer, mientras que el rollo sellado es que no había revelación, tenía que ser abierto. Ya una vez el Señor lo toma, pues ya entonces hay revelación, pero en este caso el libro no está cerrado, está abierto, es decir, es necesario conocer, ¿cierto?, lo que se va a revelar, ¿sí? O sea que el libro abierto es una revelación clara, ¿cierto? Es una revelación lista para darse a conocer, lo cual puede significar el hecho de que Juan pues luego lo coma y lo profetice, ¿sí? Porque pues se habla de que se lo coma. ¿Qué significa eso? Ya miraremos en detalle más adelante. ¿Qué más se dice de este ángel? Capítulo 10, versículo 3, y clama a gran voz. Perdón, versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, ¿qué significa que ponga un pie en el mar y otro pie en la tierra? Entonces, está hablando, ¿cierto? Si él tiene la revelación y parte de él está en la tierra y parte de él está en el mar, es decir, que esa revelación atañe, ¿cierto? O incumbe o tiene que ver con toda la creación, ¿sí? O sea, esto no es solamente para una región en particular, ¿sí? Esto tiene que ver con toda la creación. Es más, los seres espirituales, los ángeles, ¿cierto?, están allí involucrados porque está el ángel hace parte, ¿cierto?, de esa revelación. Entonces, dése cuenta más adelante, comparemos esto, dice versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces habla de que creó el cielo, ¿cierto?, la tierra, el mar y respectivamente las cosas que están allí. Y el ángel acapara esos 3 lugares, cielo, tierra y mar. Y alguien diría, pero ahí solamente hablas que un pie sobre la tierra, otro pie sobre el mar. Pero dése cuenta que es un ángel grande, ¿cierto? Por la descripción que podemos decir. Alguien diría, pero yo me puedo parar en la orilla del mar, ¿cierto? Y sin ser grande, un pie en el mar y otro pie sobre la arena. Bueno, pero yo creo que aquí
es significativo que este ángel poderoso, porque se enfatiza, ¿cierto? Dice que tenga un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra. Es decir, debe ser un ángel de grandes proporciones, y por ser alto, pues involucra también pues el cielo, ¿cierto? O sea, dese cuenta que esta revelación, este libro abierto, tiene que ver con toda la creación, tiene que ver entonces con toda la creación, no solamente con parte de ella, ¿sí? Bien, seguimos. Versículo 3. Clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, ¿qué hace este ángel? Bueno, clama a gran voz, como ruge un león, ¿cierto? Entonces, esto puede significar que dicha revelación tiene que darse a conocer a todos, ¿sí? Ahora, aquí vemos también que así como hay una revelación, o sea, un libro abierto que tiene que ser dado a conocer, también hay otra revelación que no es dada a conocer. Ahí mismo en el versículo 3 lo vemos. Dice que 7 truenos emitieron sus voces, ¿sí? Pero hubo una voz del cielo que le decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Primeramente, ¿a qué se refieren esos 7 truenos? ¿O a quién se refieren esos 7 truenos? ¿Cierto? Entonces, primero vamos a hablar de la identidad de quién proceden estos 7 truenos, ¿cierto? Si es del cielo, no puede referirse a otro diferente al Señor, ¿sí? O sea, puede referirse seguramente al Señor. De hecho, se habla de que su voz, ¿cierto? Como estruendo, ¿cierto? De muchas aguas, la voz del Señor, ¿cierto? Es asombrosa, y particularmente si habla de 7 truenos, también esto podría referirse a que que son las 7 voces de Dios descritas en el Salmo capítulo 29 del 3 al 9. Las 7 voces de Dios descritas en el Salmo 29 del 3 al 9, ¿sí? Habla de 7 truenos. Bueno, nosotros tenemos que ir a la Escritura, ¿cierto? Para que la misma Escritura nos interprete a nosotros. Puede estar relacionado con las voces de Dios. 7 voces. Recordemos que el número 7 es representativo, significativo. Salmo 29, versículos 3 al versículo 9. Dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová truena sobre las muchas aguas, ¿sí? Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Entonces, ¿cuántas voces vemos ahí en el Salmo? ¿Cuántas veces se menciona voz? 7 veces, ¿sí? Es decir, esto da a entender que la voz del Señor es perfecta, su voz es poderosa, su voz es majestuosa, su voz es asombrosa, ¿sí? A eso nos referimos con la voz de el Señor, o puede referirse en Apocalipsis 7, o sea que por eso decimos que esos 7 truenos pueden referirse a la revelación del Señor, a la voz del Señor, solo que esta revelación no se da a conocer y continúa hasta el día de hoy siendo un misterio, ¿no? Entonces, primero, una alusión a las 7 voces, ¿cierto? Y también algunos dicen un paralelo con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira, ¿sí? Porque hemos venido hablando de 7 jueces, 3 series de 7 juicios. Ya se están cumpliendo las 2 primeras series. Falta la última serie, que son las plagas de la ira, ¿sí? Las copas de la ira, perdón. Entonces vemos aquí los 7, el número 7 como
pues digamos, un paralelo con estos 7 juicios que fueron respectivamente los sellos y las trompetas, ¿sí? O sea, como haciendo una advertencia, ¿cierto? Respecto a los juicios que han de venir sobre la tierra. No lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué podemos decir a estas alturas? Que es la voz de Dios, ¿cierto? Número 7, el Salmo 29 así no lo confirmaría, ¿cierto? Entonces puede referirse a un paralelo, pero esto ya sería algo especulativo, con los 7 sellos y las 7 trompetas, pero digamos, es interesante que hable de 7, ¿sí? Precisamente 7, no 6 ni 8. Entonces, bueno, y en tercer lugar, ya hablamos de un sonido proveniente del trono divino, y si se refiere de un sonido procedente del trono divino, ¿cierto? Dice, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces puede también referirse, recordemos, a los 7 espíritus de Dios que son nombrados de manera repetitiva en Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1 vimos los 7 espíritus de Dios, ¿recuerda? Apocalipsis 1:4. También hablamos de los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis 4:5 y en Apocalipsis 5:6. Y esto también lo tomamos de Isaías capítulo 11, versículo 2, si no estoy mal. Dice que reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de temor de Jehová, ¿cierto? O sea, 7 espíritus, ¿sí? Entonces esos truenos también pueden referirse a la voz del Espíritu de Dios, que es Dios, ¿sí? O sea, no estaríamos alterando el hecho de que sea Dios el que esté hablando, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la identidad de quien provienen estos 7 truenos, la voz del Señor. Ahora los truenos, recordemos que se oyen, o sea, si estamos acá, ¿cierto? A larga distancia, también otros pueden escucharlo e incluso pueden verlos, ¿cierto? ¿Eso a qué hace referencia? Entonces a que la voz del Señor no va a pasar inadvertida, no va a pasar inadvertida. Entonces hasta este punto vemos una revelación que es el libro abierto, librito, y digo librito no por ternura, sino porque precisamente en el griego el original, ¿cierto? Es un libro pequeño, ¿sí? Es un libro pequeño. Y hay otro tipo de proclamación que no es dada a conocer, que es precisamente la de los 7 truenos, ¿sí? Entonces, un comentarista, Sweet, dice lo siguiente, abro comillas, es inútil inquirir qué fue lo que dijeron o por qué no debía ser revelado. Entonces, en cuanto a eso no vamos a especular, ¿sí? Simplemente no nos ha sido revelado, quizá en su momento se nos revelará, pero por ahora esto no ha sido revelado. El único que lo sabe, pues el Señor y Juan, que fue el que lo escuchó, ¿cierto? Pero murió y no se nos dio a conocer ello por orden del Señor. Bien. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de esta visión, que es el juramento del ángel, ¿sí? El juramento del ángel. Versículo 5 al versículo 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, ya dijimos, el librito abierto, el ángel parado sobre el mar, sobre la tierra, y involucra o acapara también el cielo. Entonces habla de que la tierra, ¿cierto? Toda la creación, solamente la tierra, ¿cierto? Va a estar involucrada en esta revelación, ¿cierto? Entonces el ángel hace presencia en las 3 partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la profecía tiene que ver con estos 3 aspectos, ¿sí?
el cielo, la tierra, o esos tres lugares, el cielo, la tierra y el mar, ¿sí? Entonces, involucra toda la creación. Ahora, parece que esta no es la primera vez que se habla de este juramento y pues de esta revelación. En Daniel capítulo 12 yo les dije que no perdiéramos, claro que yo lo perdí. En capítulo 12, versículo 7, habla de aquel varón a quien se le da una revelación y esa posteriormente se le da a Daniel, o sea, un varón que le está dando una revelación a Daniel. Ese varón, pues un ángel, capítulo 12, versículo 7, y oí al varón vestido de lino, no puede ser otro sino un ángel, ¿cierto? Que estaba sobre las aguas del río, dijo un varón, perdón, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, si conectamos esto con lo que estamos viendo en Apocalipsis, entonces estamos viendo que ya la plenitud, el cumplimiento del propósito de Dios, ¿cierto? Está por llegar a su plenitud, ¿sí? Es lo que podemos ver. Es decir, ya va a venir, ¿cierto? El establecimiento del reino, ¿cierto? De hecho, el Señor tiene el reino, siempre ha sido, es y será soberano, pero digamos, ya no le va a prestar a nadie, digamos, la potestad, ¿cierto? Es decir, Satanás por un tiempo es el príncipe de este mundo, pero va a perder definitivamente ese control y el Señor va a tomar entonces el trono que le corresponde, el lugar que le corresponde, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere entonces que el tiempo no sea más? ¿Cierto? ¿A qué se refiere entonces que el tiempo ya no sea más? Es decir, ¿se acaba el tiempo en ese momento? Podemos darnos cuenta que todavía no, porque siguen aconteciendo más cosas. Falta la revelación del dragón y la mujer, falta la manifestación de las dos bestias, falta las 7 plagas de ira, falta el juicio contra Babilonia, falta el milenio, falta el juicio, ¿cierto? El juicio final, falta la condenación definitiva de los impíos en el lago que arde con fuego y azufre, o sea, faltan más eventos por cumplirse. Entonces, ¿a qué se refiere que el tiempo no sea más? Entonces, podemos decir en primer lugar que esto indicaría la cuenta regresiva, es decir, a partir de ese momento, ¿cierto? Comienza entonces un cumplimiento, por decirlo así, acelerado, ¿cierto? Y destinado ya a terminarse todo el presente orden de cosas, ¿sí? Y venga el establecimiento definitivo, es decir, los cielos nuevos y la tierra nueva. A partir de allí ya no va a ocurrir algo diferente, ¿sí? Entonces ya correcto, la cuenta regresiva. Haga de cuenta cuando uno está en una conferencia, y eso es porque lo he visto, cuando va a empezar la conferencia, suelen poner una cuenta regresiva en el, en la presentación que van a hacer, ¿cierto? En la pantalla. Y entonces comienza la cuenta regresiva, es decir, es inminente, es inminente. Entonces cuando este ángel jura, ¿cierto? Y dice que el tiempo no va a ser más, entonces es la cuenta regresiva, es decir, ya todo está por cumplirse, ¿sí? Entonces el sistema presente de cosas va a dejar de existir, solo queda una serie de plagas, ya se cumplieron las primeras 2 series de juicios, los sellos, y prácticamente falta la 7ª trompeta, pero recordemos que, o bueno, recordemos no porque no lo hemos visto, la 7ª trompeta da inicio a las copas de ira, ¿sí? La 7ª trompeta entonces daría inicio a las copas de la ira, o sea, la preparación para esas copas de la ira, porque antes de ello, ¿cierto? Hablaremos de las bestias, ¿cierto? Los 144,000, ¿cierto? Y algunas otras revelaciones. Pero ya prácticamente están cumplidas, bueno, las 2 primeras series en un, digamos, un 90%
85%, no sé, yo doy un número así, pero estoy diciendo con ellos que ya están por cumplirse esas 2 series. Falta el tercer ay, ¿sí? ¿Y cuál será ese tercer ay? Eso lo iremos viendo. Bien, entonces también puede referirse al fin del plazo para que los hombres se arrepientan. Eso también puede, o sea, no solamente que estamos en la cuenta regresiva para que el presente sistema de cosas se acabe y venga lo perfecto, es decir, la eternidad, como llamaríamos, ¿sí? Sino que también es que el plazo, ¿cierto?, para que la gente se arrepienta, ¿cierto?, llega a su fin, es decir, van a venir los juicios, ¿cierto? Yo dije al principio que aún en medio de los juicios hay predicación, ¿cierto? Pero se cuenta que también hay dureza de parte de las personas y por tanto, entonces vienen los juicios y cuando está en el jura se acaba el tiempo, ¿cierto? Para que los hombres se arrepientan, pues a este punto ya no lo habían hecho, ¿no? Ahora, el comentario Beacom dice, abro comillas, el significado correcto de la declaración es que no hubiese de haber más dilación, es decir, no se va a detener lo que está por suceder, ¿cierto? Ya no va a haber, por así decirlo, más paréntesis, ¿cierto? Ya va a venir entonces el cumplimiento. Los juicios de Dios, sigo leyendo, sobre la humanidad no arrepentida ya no pueden ser pospuestos más, ¿sí? O sea, aquí hay un paréntesis, pero de aquí para allá, ¿cierto? No va a haber, ¿cierto? No se va a detener más, ¿cierto? En este momento, no sé, estoy recordando esos pasajes esos momentos en la Fórmula 1, cuando, bueno, los automóviles están dando vueltas, entran varias veces a los pits, ¿cierto? Hagamos de cuenta que los pits, ¿cierto? Son como, oye, yo no quiero ser profano, sino que quiero es como dar un ejemplo para que podamos entender un poquito, ilustrar estas verdades, ¿cierto? Y lo hago con realidades, digamos, cotidianas. En los pits, ¿cierto? Ahí están los competidores recargando gasolina, poniéndoles nuevas ruedas, ajustando cosas o defectos que hayan ¿cierto? En el automóvil y ellos vuelven y salen, ¿cierto? Y en los últimos pits, ¿cierto? Pues ellos tienen que planear de tal manera que no se queden sin combustible. Ya en la última entrada a pits, lo que fue, o sea, ya hasta que se acabe la carrera, no va a suceder eso, ¿cierto? Lo que fue. Entonces haga de cuenta que este paréntesis es como si fuese una de esas últimas entradas a los pits, ¿cierto? Si no la última, porque de aquí para allá, ¿cierto? No se va a detener, va a continuar entonces el cumplimiento de todos estos juicios. Entonces yo creo que este paréntesis es un tiempo de misericordia, se está predicando, se está proclamando, se van a enviar a los 2 testigos, ¿cierto? Y aún así la gente los va a aborrecer, aún así, o sea, aún así estos hombres con esa autoridad, ese poder, ya vimos las plagas y la gente no se arrepintió, y ahora vamos a ver más adelante los 2 testigos que van a predicar, van a proclamar, y aún así la gente los va a aborrecer, ¿cierto? No se van a arrepentir, y también los 2 testigos van a ser instrumentos de juicio, también porque ellos van a también hacer descender fuego del cielo, como lo hizo en algún momento Elías, ¿sí? Y bueno, ya hablaremos después respecto a quiénes son estos 2 testigos. Entonces, notemos que en este paréntesis hay un llamado, pues, de Juan a profetizar, ¿sí? Más adelante, bueno, me adelanto un poquito, pero hay un tiempo de gracia, ¿sí? Para que la gente se arrepienta. O sea, si Juan predica y proclama, pues yo creo que implícito está el propósito de que las personas pues reaccionen y no persistan más en su dureza, ¿bien? No persistan más en su dureza. Bueno, entonces él juró. ¿Y qué juró este ángel? Dice versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahí habla de un misterio.
¿Qué significa un misterio? Bueno, un misterio básicamente en la escritura es una verdad que estuvo oculta por cierto tiempo, pero que en determinado momento es revelada, ¿cierto? Entonces es una verdad que Dios ha ocultado, pero que a través de Cristo y sus apóstoles, ¿cierto?, va a ser revelada. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hubo cosas, ¿cierto?, que se le revelaron a los profetas respecto al Mesías, pero otras quizá no se le revelaron. Efesios capítulo 3 del 3 al 5, tranquilo, solamente lo voy a citar. Efesios 3 del 3 al 5. Entonces dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Dios, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sí ve? Es algo que estuvo oculto por un tiempo, pero que ahora es revelado. Ahora, en el libro de Apocalipsis hay cosas que pues, no son reveladas, pero hay otras que no son reveladas todavía, estarán por revelarse. Por ejemplo, los 7 truenos que acabamos de ver. Entonces, el misterio es algo que en algún momento se ocultó, ahora es dado a conocer. Ahora, aquí el misterio es la consumación final de todas las cosas, es decir, el establecimiento definitivo del reino del Señor, ¿cierto? Cuando venga lo perfecto, cuando ya no hayan más eventos diferentes que contar, sino que vendrá la eternidad, cielos nuevos, tierra nueva. Entonces, el misterio tiene que ver entonces aquí con la revelación final y todos estos acontecimientos que estamos viendo y que veremos posteriormente, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir entonces en la revelación de este misterio? Por una parte, destruye a los enemigos y por otra parte, establece su reino de justicia, ¿no? Entonces este misterio podemos decir que tiene 2 caras, 2 aspectos. Uno, la destrucción de sus enemigos, lo estamos viendo en estos juicios, y por otra parte el establecimiento de su reino, o sea, cada vez más cerca, ¿cierto?, esa consumación definitiva de digamos, la perfección de todas las cosas, ¿sí? Entonces va a venir juicio y condenación a los impíos, pero luego va a venir el cielo nuevo y la tierra nueva, donde el Señor estará con los suyos, ¿cierto? Y esto tiene que ver seguramente con Daniel capítulo 12, versículo 7. Dice que este varón jura, ¿cierto? Y dice que ya entonces está por terminarse el periodo de dificultad para el pueblo de Dios, ¿cierto? Y se establezca el reino, ¿sí ve? Lo podemos tomar de manera paralela. De pronto puede ser la misma revelación, tanto para Daniel como para Juan, pero pues dicho en otros términos y en diferentes circunstancias, pero seguramente pueden referirse al mismo evento, porque en ambos lugares juran y en ambos lugares entonces habla de revelación, ¿cierto? Bueno, en este caso el misterio en Apocalipsis, y aquí en Juan, entonces dice, cuando se acabe la dispersión del poder, lo leo en una versión internacional, todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido, ¿sí? Es decir, los justos ya no van a seguir siendo perseguidos, ya no va a haber persecución cuando venga lo perfecto, sino que se establecerá el reino, ¿cierto? Y se va a quitar a todo contradictor y todo opositor. Entonces a eso se refiere el misterio. Algo que estuvo oculto, pero que a partir de ese momento entonces se va a revelar, se va a manifestar, ¿cierto? Los seres humanos van a ser testigos de ello, que por una parte va a haber juicios, pero por otra parte va a haber establecimiento del reino, ¿cierto? Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Claro, recuerde lo que vimos en Daniel 12:7. Está hablando de términos muy similares a lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis capítulo 10. ¿Sí? Siguiente. Juan se come el libro, la tercera parte, el librito, perdón. Yo coloqué ahí el librito, y es que es el librito. Entonces, primero, la descripción del ángel. Segundo, el juramento del ángel. Tercero, Juan comiéndose el libro. Versículo 8 al versículo 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, esta sección correspondería entonces a lo que tiene que hacer Juan, a la parte de Juan, ¿cierto? Por así decir, en cuanto a la revelación, o sea, ¿cuál es la parte de Juan en esta revelación? Proclamarla, ¿cierto? Vamos a verlo. Entonces, ¿qué significa que Juan se coma el librito? Y esto es muy similar a lo que encontramos en Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel, dése cuenta que Juan es un profeta, es un apóstol, pero es todo un profeta porque muchas revelaciones que se les dieron a hombres como Daniel, Ezequiel, Isaías, se le dan también a Juan, ¿cierto? Entonces vamos a Ezequiel capítulo 2, versículo, bueno, vamos a leerlo con el contexto, ¿sí? Porque es interesante lo que vamos a leer y tiene que ver con Juan el Bautista. Juan el Bautista, Juan el apóstol. Ezequiel capítulo 2 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel libro. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo del libro que yo te doy. Y lo comió y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Aquí yo te he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. ¿Por qué quería que leyéramos el contexto? Porque estamos viendo que en el capítulo 10, ¿de dónde venimos? De que la gente no se arrepiente después de los juicios, ¿sí? ¿Y qué se le está diciendo a Juan? Que vaya y profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué características tienen esos muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes? Lo vimos anteriormente, en su mayoría no están arrepentidos. Por eso en su mayoría, porque ahí hay un remanente de personas que están siendo perseguidas, o sea, entre todas las naciones debe haber personas que están siendo perseguidas por su fe. Y además de eso están los israelitas, 144,000 sellados, ¿sí? Pero de resto, además de ellos, pues hay una gran multitud que no se quiere arrepentir. Entonces el Señor le dice a Juan que profetice a ellos, ¿cierto? Y pues uno en su lógica humana diría, pero si no me van a escuchar, ¿para qué voy? Pues aquí lo leímos claramente. El Señor les dice, independientemente de que no escuchen, vayan, ¿sí? Por eso, de hecho, nosotros estamos acá y esto como que me recuerda nuestra condición. A pesar de que la gente no quiera escuchar, a pesar de que la gente no asista, a pesar de que la gente sea renuente, hemos de seguir proclamando y hablando el mensaje. Así la gente
deje de escuchar, porque es Dios quien nos comisiona, ¿cierto? Entonces, son circunstancias similares. Y ahora, antes de que Ezequiel vaya, tiene que comerse primero el rollo, ¿sí? Y ya una vez comiéndose el rollo, el Señor le dice, he puesto mis palabras en tu corazón. O sea que, ¿a qué se refiere que se lo coma? O sea, que se apropie de esas palabras, se identifique con esas palabras, ¿cierto? Una cosa es leerlas, otra cosa es hablarlas desde su corazón, ¿sí? Doy un ejemplo. Hace poquito en la posesión del presidente Duque, yo vi el contraste, bueno, la mayoría vimos el contraste entre el discurso del presidente del Congreso y el presidente de la República. El del Congreso fue bastante duro, ¿cierto? Bueno, es la realidad, pero pues causó bastante controversia. Pero yo además de eso, noté dos diferencias. Perdón, noté una diferencia más. El del Congreso leyó, el presidente de la República no leyó, ¿cierto? Y eso yo creo que le da más vehemencia, ¿cierto? Y más interés a lo que está hablando, porque estaba hablando de él mismo, o sea, él no estaba leyendo un papel. Entonces una cosa es leer algo que así lo haya escrito él, pero lo está leyendo y en su momento de pronto no sea auténtico. O sea, es decir, no surja ni salgan las palabras con esa autenticidad que uno quisiera, ¿cierto? Puede salir con mejor, digamos, de una manera más espontánea y de manera, digamos, más clara, diciéndolo sin necesidad de escribirlo. Entonces, por eso yo creo que le está diciendo a Juan que se lo coma, que se identifique con esas palabras, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que Juan se coma ese librito, ¿cierto? Entonces, que se apropie, que haga ese mensaje suyo, ¿cierto? Y que lo proclame de esa manera, como lo proclama, bueno, como estaba hablando del ejemplo del presidente, sin discursos acá escritos, sino desde su corazón, ¿cierto? Porque se comió el rollo, se lo tuvo que comer, ¿cierto? Lo proclame con fervor, con pasión, ¿cierto? Con diligencia, ¿sí? Porque está saliendo de su corazón, ¿sí? De su corazón. Ahora, el comentario Jamison Fawcett Brown dice lo siguiente, que es importante también que los predicadores también, ¿cierto? O los siervos de Dios y los cristianos en general se coman este libro, ¿cierto? ¿Qué significa que se lo coman, ¿cierto? No es literal, por supuesto que no. Se refiere a que se apropien de estas palabras, bajen a su corazón, las asimilen en su corazón, porque de esta manera, en el caso de los predicadores, podrán proclamar vívidamente este mensaje, ¿cierto? Es decir, poder impartirlo de manera más profunda, más vehemente a la congregación, ¿cierto? Porque Juan tenía una responsabilidad sobre esos pueblos, naciones y lenguas. Ezequiel tenía una responsabilidad sobre ese pueblo rebelde, proclamar, ¿cierto? Y esto a mí me exhorta, ¿por qué? Porque es importante proclamar así la gente no oiga, ¿cierto? O sea, el Señor no condiciona a Ezequiel a que si lo oyen o no lo oyen, no, así no oigan, proclámelo, así no oigan, proclámelo, ¿bien? Entonces vamos a dejarlo allí y vamos a terminar pues hablando de esta visión, si lo permiten 8 días. Y vamos a participar entonces de la cena.